Insuficiencia renal vamos a hacer una pequeña mención a lo que normalmente hace un riñón, ¿no? Los procesos renales, como ustedes saben, son filtración, secreción, reabsorción y excreción. Muy bien. Normalmente filtramos 180 litros al día y el volumen de orina que sale es 1,5 litros diario. Esto hace más o menos de 50 a 75 mililitros por kilo día o de 600 a 1,200 centímetros cúbicos por metro cuadrado día. De todo esto, la reabsorción de los 180 litros es 178,5. Eso quiere decir que el volumen de orina debe ser en promedio 1,500, ¿no? Ahora bien, ¿para qué sirve el riñón? Para regular el equilibrio electrolítico, regula la presión arterial por medio del sistema yuxtaglomerular, regula el equilibrio ácido básico también por intercambio de hidrogeniones, doctor, tiene una función de eritropoyesis y también de gluconeogénesis. Obviamente todos sabemos pues, que se encarga de la excreción de productos metabólicos de desecho y de sustancias ingeridas. Muy bien, ahora vamos a definir algunos términos, ¿no? Oliguria, insuficiencia renal aguda. Oliguria se define en los adultos una diuresis inferior a 400 mililitros por día. En niños, en relación a su peso, debe ser menos de 0,5 mililitros por kilo hora, o si hablamos de superficie corporal en niños mayores de 12 kilos, 500 mililitros por metro cuadrado por día. Generalmente en neonatos se considera oliguria ya cuando la excreción de orina es menos de 1 mililitro por kilo por hora. Muy bien, ahora, ¿qué es una insuficiencia renal aguda? Tenemos siempre que ir con la definición. Es la brusca disminución en el filtrado glomerular con acúmulo de productos de degradación nitrogenada, o sea, lo que nosotros conocemos como azoemia, y el organismo no tiene la capacidad de mantener su homeostasis hidroelectrolítica. Y eso es un gran problema porque esto puede conducir a la muerte. Muy bien, las determinantes de la función renal, pregunta de examen por si acaso, son tres. Uno, necesito que llegue sangre al riñón, o sea, tiene que haber un adecuado flujo plasmático. Dos, el riñón tiene que estar íntegro en su parénquima para que cumpla la función de filtración y también no tenemos que tener ningún estorbo, ninguna obstrucción a la salida de la orina formada. Entonces, esas son las tres determinantes de la función cardíaca. Adecuado flujo, una integridad del parénquima renal y que haya una libre salida al exterior de la orina formada. Muy bien. ¿Cuál es la etiopatogenia de esto? ¿No? Actualmente, cuando hablamos de insuficiencia renal aguda, frecuentemente esto es asociado a enfermedades sistémicas o forman parte de algún síndrome de fallo multiorgánico, ¿no? En la sepsis puede pasar, más que una enfermedad renal primaria, ojo, ¿no? Entonces, lo que es más frecuente, la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda en todos los grupos etarios de pediatría es la isquemia, disminución del flujo. Muy bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta que también si es un recién nacido, generalmente la oliguria o la insuficiencia renal aguda se va a presentar en niños con cardiopatía congénita y asfixia. Ojo, ¿ah? Entonces tengan mucho cuidado. Un niño asfixiado es un niño que hace insuficiencia renal aguda, hace bradicardias, convulsiona, todo eso, y no porque tenga un nacimiento o una malformación renal, al igual que las cardiopatías congénitas que cursan con insuficiencia cardíaca, como ustedes ya vieron en la clase pasada. En lactantes y en niños mayores es secundaria hipotensión, por ejemplo, en los posoperatorios complejos. Acuérdense cuando hablamos de cardiopatías congénitas que hacían problemas, hacen ICC y hacen también insuficiencia renal aguda después de una operación, ¿no? Ahora, después, la segunda causa de esto es también la deshidratación por pérdidas gastrointestinales y también por vómitos. Ojo, chicos, lo que más deshidrata a un niño a veces son los vómitos. Uno, por la pérdida de líquidos y dos, porque no puede ingerir agua porque la vomitan y no podemos hidratarlos adecuadamente, ¿no? Niños, por ejemplo, con tratamiento, fármacos nefrotóxicos, ¿no? Vamos a tener los antibióticos, la micacina, por ejemplo, la gliciofulvina, ¿no? Los quimioterapios también van a contribuir a desarrollar insuficiencia renal aguda, ¿no? Ahora, las causas de enfermedad renal primaria en niños, estoy hablando, en población pediátrica, es el famoso síndrome urémico hemolítico producido por una E. coli que está en el ganado vacuno, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Han hecho síndrome urémico hemolítico, ¿no? Bueno, supongo que habrán hecho.
y las glomerulonefritis postestreptocócicas. Entonces, cuando hablamos de enfermedad renal primaria, solamente es causa, bueno, principalmente es causada por estos dos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser la fisiopatología? Sencillamente la lesión anatomopatológica es la hipoperfusión renal aguda, ¿no? Entonces, ¿qué va a dar esto? Una necrosis tubular aguda. Esa es la lesión primaria básica, ¿no? Ahora, una elevada proporción de pacientes, las alteraciones morfológicas son escasas o inclusive inexistentes, ¿ah? Sin que pueda explicarse también el fracaso renal. Entonces, hay este grupo de personas o de pacientes se ha propuesto una denominación de nefropatía vasomotora. Muy bien. En los últimos años han estado investigando los factores para la etiopatogenia, la angiotensina, la endotelina, el óxido nítrico, la lesión por prostaglandinas, los péptidos natriuréticos que se oponen al sistema renina-angiotensina-aldosterona, los promotores de apoptosis, muchas, que le digo, teorías al respecto y los resultados han sido diversos, ¿no? Y muchas veces contradictorios. Entonces, dependiendo de los modelos experimentales que hayan utilizado y en relación a la práctica clínica, en realidad no hay mucho al respecto. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Muy bien. La etiología, ¿cuál es? Nosotros tenemos que ver igualito que el hígado. Puede ser el hígado, ¿se acuerdan de prehepática, hepática, posthepática, las lesiones, ¿no? Igual en el renal es prerrenal, renal y prosrenal. Entonces, dentro de las causas prerrenales tenemos la isquemia renal y los estados edematosos, ¿ah? Son dos. Generalmente la isquemia renal es por hipovolemia, que puede ser por hemorragia, por vómitos, por diarrea, por peritonitis, por cirugías abdominales, por pancreatitis, cuando hay un secuestro al tercer espacio, por hipotensión también, en un shock séptico o tóxico, un anafiláctico también, eso también puede pasar, ¿no? Y en estados edematosos tenemos una insuficiencia cardíaca, obviamente no llega un adecuado flujo renal. El síndrome hepatorrenal también es otra causa. La hipoalbuminemia, que el agua se sale y hay disminución del volumen. Entonces, también esa es otra causa de insuficiencia renal. Cuando hablamos del riñón, nosotros tenemos que ver dos lesiones principales, ¿no? Las que están asociadas a todo lo que es el parénquima renal y al intersticio, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de etiopatología o insuficiencia renal de causa renal, tenemos que ver si es que es el glomérulo, si es que es el vaso, si son lesiones tubulares o es el intersticio, ¿no? Entonces, lesiones glomerulares, ya dijimos, glomerulonefritis postestreptocócica, la púrpura de Henoch-Schönlein también, doctores, después de un mes que un niño ha sido diagnosticado de púrpura, tienen que hacer un control renal, porque al mes hacen insuficiencia renal. O sea, no es que le dio púrpura, le doy su corticoide, a veces no les dan nada y se pasa espontáneamente. No, doctores, al mes pueden tener que el niño llega todo hinchado y que no está orinando, ¿no? Lesiones vasculares, las vasculitis, por ejemplo, el síndrome Kawasaki, que está de moda, o el Kawasaki-like, que es el asociado a coronavirus, que por suerte no los hemos visto. Muy bien. Ahora, para necrosis tubular aguda son post isquémicas o por nefrotoxinas también. Para las nefritis intersticiales, pues si es que hay un daño por antibiótico, lo primero que tienen que pensar es que es una nefritis intersticial, ¿no? Los betalactámicos, la rifampicina, también el aciclovir, los daines también pueden causar en niños predispuestos, o puede ser también postinfeccioso, la mononucleosis, el estreptococo causan también este tipo de lesiones. Y bueno, ya cuando es postrenal son las obstrucciones, ¿no? Que puede ser una obstrucción ureteral intrínseca dentro de ella, coágulos, cálculos, estenosis, las extrínsecas, tumores, fibrosis retroperitoneal, daño postirradiación, ¿no? Niños con cáncer, ligadura quirúrgica accidental, porque a veces pasa eso, lo superan, hacen una ligadura, pues en niños mayores y en mujeres, generalmente, después de una torsión de ovario, entran y a veces terminan ligándole quirúrgicamente uno de los uréteres, ¿no? Por ejemplo, en las vejigas, coágulos sanguíneos, una vejiga neurogénica también puede causar eso, se distiende y nada. Y la uretra, las valvas de la uretra posterior o la fimosis en los niños cuando es marcada. Muy bien, ¿cuál va a ser el cuadro clínico de esto?
Cuando nosotros evaluamos un paciente oligúrico, por favor, la historia clínica es básica, saber por qué, cómo, dónde, qué estuvo haciendo, qué estuvo tomando, todo tienen que apuntar porque los fármacos son una causa frecuente. Hay que hacer una exploración física cuidadosa, buscando edemas también en el paciente, quemosis, ¿no? Para ver qué más, una púrpura, por ejemplo. De cajón tienen que buscar el estado de hidratación y el estado hemodinámico, ver los pulsos, la presión, la frecuencia cardíaca, todo eso, ¿no? Y generalmente en este tipo de pacientes se les pone una sonda vesical para determinar la diuresis horaria, ¿no? Porque a veces hay una falsa oliguria con retención vesical. Entonces a veces no está orinando, doctor, no ha orinado. Un día no ha orinado, no agarra, le mete una sondita y de repente sale, ¿no? Porque está eso. O en niños mayores, hay niños, por ejemplo, que tienen, las niñas que tienen mielomeningocele, a veces hacen vejigas neurogénicas y constantemente hay que estarlas sondeando a las pequeñitas, ¿no? A veces la sonda se les obstruye, ¿no? Entonces, todo eso tienen que buscar. De cajón, ¿qué vamos a pedir? La urea, la creatinina, los electrolitos, un agavenoso es suficiente también para ver el estado ácido básico, ¿no? La osmolaridad, proteínas totales, un hemograma, un frotis periférico para hacer, de repente hay una hemólisis y es lo que me está taponeando el riñón, ¿no? Tiene que pedirle un examen completo de orina también, su hemocultivo, para ver si es que está el niño con algún problema, ¿no? Un estreptococo, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros pedimos en el examen de orina también vamos a buscar proteinuria, hematuria, cilindros, ¿no? Sodio, por ejemplo, osmolaridad, creatinina, urea en orina, estamos hablando, la fracción excretada de sodio, ¿no? El fallo renal también, siempre urocultivo. Si estamos con el antecedente que ha estado con tos, con gripe una semana antes, vamos a pedir antistreptolicina para eso, complemento para ver si hay consumo, o si de repente esto es un autoinmune, un lupus eritematoso, por ejemplo, piden ANA y ANCA también, ¿no? Los estudios radiológicos, el más básico, una ecografía renal, para ver si hay de manera grosera algo. La gamografía renal está reservada para ver la función renal y si hay cicatrices también. Niños con hitos repetitivos muy pequeños hacen cicatrices renales y después por lesión del parénquima, insuficiencia renal, ¿no? Para hablar del diagnóstico de una insuficiencia renal, nosotros tenemos que basarnos en la elevación de los marcadores del descenso del filtrado. ¿Cuáles son los dos? Uno, la creatinina plasmática, que se considera patológica que esté superior a 2 desviaciones estándar a la media. Ojo, los recién nacidos, la creatinina es 0,2, 0,3, doctores, ¿ah? Entonces, cuando están en 0,8, están en 1, doctores, olvídense, está muy por encima de su promedio y eso ya es una insuficiencia renal. En recién nacidos dirán ustedes, ¿qué les dije? En los niños asfixiados. Tengan cuidado también porque a veces se confunde con la creatinina de la mamá. Cuando se toma estos valores muy rápido, muy temprano, puede que haya esa confusión, ¿no? Entonces, el problema que se plantea en un paciente pediátrico es que el problema está ligado, uno, a su edad, porque por grupo etario hay valores, y dos, ustedes saben que la creatinina depende de la masa muscular, y cuando son muy pequeños, es por eso que tienen un valor bajo, no tienen mucha masa muscular, ¿no? En otros sitios utilizan la cistatina C, por ejemplo, ¿no? Pero sus valores normales en el neonato y los lactantes todavía no están muy consensuados a nivel internacional, ¿no? Para ver esto, nosotros ya tenemos que ir viendo que si está entrando en oliguria el paciente, ya supieron ustedes, ya dijimos, ¿no? Es menos de 1 mililitro por kilo, ¿dónde estoy? Por kilo en menores de 1 año y menos de 0,8 en niños mayores, ¿no? Y estamos hablando, de acuérdense que de neonatos es menos de 1, ¿no? Esto es un elemento diagnóstico importante también, pero hay insuficiencias renales que pueden causar con diuresis conservada, ¿ah? Entonces, por el hecho de que esté orinando también no me descarta el diagnóstico, chicos. Muy bien. ¿Cómo se va a basar el diagnóstico? Según, hay consensos, doctores. Ustedes ya saben, en rifle, aquí en Cadigo, supongo que en adulto han visto el rifle para niños, ¿no? Entonces, lo que se utilizan son la creatinina sérica y la diuresis. No hay más, doctores, ¿no? En el 2004, por ejemplo, empezaron con la clasificación rifle, ¿no? Rifle no es de una pistola, doctores. Rifle es por las siglas de RIS, Injury, Fail, Loss y en esta estadio final, ¿no?
que está en riesgo, que hay lesión, que hay falla, que hay pérdida y hay pérdida total. Ya no hay filtrado para nada. Entonces, el 2007 se hizo una versión pediátrica, P-Rifle, ¿no? En esta se suprimían los criterios de creatinina, que es poco válido en niños, dejando solo el aclaramiento de creatinina, ¿no? Igualmente, la clasificación RIFLE se modificó ligeramente y tuvieron una nueva, la AKIN, Acute Kidney Injury Network, que es la clasificación que se utiliza, ¿no? Ahora, han tratado de unificar a todas, ¿no? La RIFLE, PER-RIFLE y AKIN, y en el 2012 las unificaron con la KDIGO, así se llama. ¿Cuál es esta? Acá tienen los criterios del adulto, miren la creatinina, los valores en base al filtrado y si el filtrado está disminuyendo el 25, 50 y 75. Y estos son los criterios de la filtración urinaria, cuánto está orinando, ¿no? Después apareció, este es para niños, si ustedes se dan cuenta, acá estaban hablando solamente del aclaramiento de la creatinina y la diuresis. Después apareció la CADIGO, que trataron de unificarlas en 3 criterios. Y finalmente la europea, la DRA, la clasificación europea, solamente tiene 3 criterios para eso, que utiliza la creatinina y su aumento junto con la diuresis. Muy bien. A veces es un poco difícil determinar la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces a veces uno dice, pucha, ¿qué vamos a hacer ahora? Todo el día voy a orinar, pues ¿qué voy a esperar 24 horas a que siga así? No. En los servicios de cuidados intensivos, ¿no? Tanto de adultos como pediátricos, yo les sugiero que utilicen esta fórmula. Es excelente, doctores. Solamente tienen que saber la talla del paciente y cuánto tiene de creatinina. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? K por talla entre la creatinina plasmática, por si acaso, no la orina. Entonces, sencillo, doctores. Generalmente en los adultos es 0.7 la constante. En niños pequeños es 0.55, en lactantes es 0.45, en los pretérminos es 0.33. En las niñas y los niños hay una ligera variación, 0.55 y 0.57, ¿no? Pero el estándar es 0.55. Entonces dividen la talla entre la creatinina y lo multiplican por esta constante. Y se acabó, doctores. Ya tienen la tasa de filtración glomerular. ¿Y eso para qué también les puede servir? Si van a utilizar antibióticos y estos tienen algún tipo de excreción renal, les va a ayudar para que sirvan. En los libros vienen las modificaciones que se deben hacer a determinados medicamentos dependiendo de la tasa de filtración glomerular. Entonces, les aseguro, doctores, que esta fórmula les ayuda un montón. Para hablar de creatinina, de aclaramiento de creatinina, solamente vamos a multiplicar la creatinina en orina por la creatinina plasmática y lo vamos a dividir entre el volumen minuto urinario, ¿no? Teniendo en cuenta por metro cuadrado también al día. Muy bien, estos son los valores de referencia. Ojo, porque no es que es debajo de 150, el límite 100, no. Cuando es un niño pequeño, miren, la tasa de filtración es 20, más menos 20. Al mes es 30, a los 3 meses es 40, a los 6 60, al año es 80 y a partir de los 2 años es 100 mililitros por minuto por metro cuadrado. ¿Ya? Todos estos valores, por favor, apréndanselo, porque a veces se asustan. Le hacen el cálculo y encuentran en 50 a un niño, por decir, de 7 meses. Y ya le están catalogando como ligúrico. No, chicos, eso es lo feo de pediatría. Cada grupo etario a veces tiene sus valores. Y cuando no hay consenso, uy, el diagnóstico se hace difícil. Muy bien, ¿cuál es el tratamiento de esto? Lo que nosotros necesitamos acá es un buen balance, doctores, un adecuado y preciso aporte de líquidos, porque, doctores, no está que orina o está orinando poco, no le pueden mandar todo el requerimiento, no se pueden exceder, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que ver. Uno. Dos, el riñón se encarga también de los electrolitos, ¿sí? Del medio interno, ¿sí? Entonces, doctores, tenemos que ver eso, por favor. ¿Ya? También tenemos que tener un adecuado apoyo nutricional, doctores? Estos niños son hipercatabólicos, eso es lo que tenemos que ver. Entonces, chicos, ¿qué hacen con un paciente renal? ¿No? Para calcularle la cantidad de líquidos, por ejemplo, en pacientes oligúricos o anúricos, nosotros tenemos que regular bien el agua y nosotros no podemos pasarle mayor cantidad, doctores, porque si no estaríamos haciendo una sobrecarga hídrica. O sea, si usted le da de repente el requerimiento normal, lo va a hinchar, pero en el caso de un paciente renal, no.
Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hay dos formas de hacer esto. Uno, ustedes calculan las pérdidas insensibles, ¿se acuerdan, no? Las pérdidas insensibles son por piel y por respiración. ¿Y cuánto corresponde a esto? En menores de 12 kilos, 45 cc por kilo día, y en niños mayores de 12 kilos que se utilizan metros cuadrados es 600 cc por metro cuadrado por día las pérdidas insensibles. Ahora bien, a veces en algunas referencias van a encontrar que les restan el agua de oxidación. Cuando ustedes hacen un balance, hacen la diferencia entre los ingresos y los egresos. Los ingresos es todo lo que entra por boca, por endovenoso, transfusiones, todo lo que sube, pero también el organismo produce agua. Entonces, en niños pequeños, menos de 12 kilos, la producción de agua, o sea, el agua de oxidación, ¿se acuerdan, no? El agua de oxidación es 15. Y si es por metro cuadrado es 200. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque van a encontrar en algunas referencias, por ejemplo, pérdidas insensibles en menos de 12 kilos, de 30 a 35. Pucha, pero un momento, pues el doctor nos dijo que las pérdidas insensibles eran 45, sí, pero le están restando el agua de oxidación. O igual, en niños por superficie corporal, más de 12 kilos, yo les he dicho 600 cc por metro cuadrado por día, pero en ellos el agua de oxidación es 200, o sea, lo que suma. Entonces, 600 menos 200 es 400. Entonces, en algunas referencias van a encontrar que las pérdidas insensibles por metro cuadrado son 400 cc por metro cuadrado por día. ¿Capis, no? Ya, entonces, por favor, no se van a confundir. Entonces, ustedes agarran las pérdidas insensibles y le suman las pérdidas objetivables, o sea, la orina. Pérdidas insensibles más la orina, o si tiene drenaje, sonda, le suman eso, y ese va a ser el requerimiento del día, ¿no? Ahora, otra manera es, por ejemplo, los líquidos basales. Un tercio de los líquidos basales, que eso más o menos equivale a las pérdidas insensibles, más la diuresis. Esa es la otra también. Para líquidos basales pueden utilizar la fórmula del agua de requerimiento Holiday Cigar. 100 cc por los primeros 100, por los primeros 10 kilos, 50 cc por kilo por los segundos 10 kilos y 20 cc por los 20 kilos hacia arriba. ¿Se acuerdan de Holiday Cigar, no? La ley, la regla para la hidratación. Entonces ustedes le calculan los líquidos basales por 0.3, o sea, la tercera parte de su requerimiento basal, y le suman la diuresis, ¿no? Ahora, cuando yo tengo un balance, cuando tengo un niño hinchado, edematoso, yo tengo que fundir sus edemas. Pero ojo, doctor, ustedes a veces le meten, se emocionan, furosemida cada 8 horas y el pobre comienza a orinar como caballo, doctores. Les orina 3 litros al día y de repente comienza a hacer hipotensión, se les choca. ¿Por qué? Porque cuando el niño llegue edematoso, su organismo está equilibrando presiones, presión oncótica, osmótica, flujo renal, volumen que le llega al corazón, todo. Entonces él genera una especie de equilibrio en ese estado edematoso. Entonces, si usted le funde muy rápido el edema, lo van a poner hipovolémico, pues chicos. Entonces, cuando ustedes quieran fundir edemas, al día no tiene que tener más del 2% del balance hídrico diario. O sea, cuando hacen su balance hídrico de un día para otro, este no debe ir, tiene que ser negativo, obviamente. Si está hinchado, lleno de agua, yo espero conseguir un balance negativo con un flujo normal, inclusive en el tope. Puede estar un poco aumentado si uso furosemida, pero traten de no excederse del 2% diario, porque si no, el paciente se les va a descompensar, ¿no? Generalmente, si quieren aumentar la diuresis, pueden ponerle furosemida. Bueno, 0,5, 1 miligramo utilizamos nosotros por kilo por dosis, ¿no? O también puede ser en bomba de difusión continua. En la UCI se utiliza eso. Lo que se utiliza es 0,1 a 0,5 miligramos de furosemida por kilo por hora, ¿no? Y eso pasa en una bomba de difusión continua, ¿no? Ahora, ¿qué trastornos van a encontrar con estas guaguas? Hiponatremia. ¿Pero qué pasa? La hiponatremia no es que exista deficiencia de sodio, doctores, es dilucional. Le meten demasiado líquido o no está orinando y se sobrecarga el intravascular. ¿Y qué va a hacer? Va a pasar de manera relativa, el sodio va a bajar, pero en realidad es dilucional. Ahora,
La natremia normal siempre les han dicho es de 135 a 145, pero lo tenemos que mantener en 130 a 135, ¿no? Ahora, cuando esto es inferior a 125, el paciente puede presentar convulsiones, tengan mucho cuidado. Entonces, si está por debajo de este valor, entonces ustedes tienen que corregir la hiponatremia y para eso hacen un reto de sodio. Entonces, ¿cómo hacen un reto de sodio? Utilizan cloruro hipertónico, generalmente al 3%. ¿Y qué cantidad le van a poner? Ustedes van a calcular, a ver, ¿cuántos miliequivalentes le voy a poner? Ya. Tiene por decir 110, ya está muriendo por si acaso, ¿ah? Ese valor, he visto pacientes con ese valor con compromiso del estado de conciencia, pero vivos, ¿ah? Por decir, por A o B, en el peor de los casos, ya, tiene 115 o 120, ya, vamos a poner 120. No más de 10. Entonces, si está en 120, a lo mucho que lo voy a hacer llegar es a 130. Acuérdense de la mielónisis pontina, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya, tiene 120. Para mí lo deseado es 130. Ya, el sodio deseado va a ser 130. El sodio dosado, 120, son 10. Por el peso del niño, 10 kilos, son 100. Y por 0.6, porque esta es la cantidad de agua que tiene, el 60%. Entonces, 10 por 10 son 6, por 0.6 son 60, y eso lo voy a transfundir. Un tercio en las primeras 4 horas y los otros 2 tercios en el resto de las 20 horas. Así de fácil, ¿no? Otro problema que van a encontrar con estos pacientes es la hipercalemia. Acá sí tiene que ser bien rápido porque la función cardiovascular es la que se va a ver comprometida y estos pacientes va a empeorar todavía por la acidosis per se que tienen y la hipocalcemia que va a agravar la toxicidad del potasio. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar un tratamiento? Cuando el potasio sea más de 6, ¿ah? No es que tiene 5 y ya se asustan y le dan con todo, no. Cuando está encima de 6, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que hacemos con un paciente hipercalémico? Lo primero que tenemos que hacer es estabilizar el miocardio. ¿Y para eso qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar cloruro de calcio al 10%, 0.2 a 0.3 mililitros por kilodosis, y esto lo vamos a infundir lentamente y bajo monitorización del electro. Vamos a encontrar, ¿se acuerdan ustedes? Una onda T picuda, ¿no? Ahora, si persisten los signos de hiperpotasemia en el trazado, pueden repetir a los 5 minutos un nuevo bolito. También podemos utilizar, promover la entrada del potasio a la célula. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a que entre el potasio? Con bicarbonato. Vamos a dar 1 a 2 miliequivalentes por kilo, pero eso lo vamos a pasar lento, en 20 minutos. Esto nos va a servir también si nosotros infundimos bicarbonato, va a hacer que el pH se eleve. Acuérdense que estos pacientes paran acidóticos. Entonces se va a producir una entrada de potasio en la célula con intercambio de hidrogenio. Muy bien. Otra manera que pueden utilizar, el potasio entra con la insulina. Entonces utilizan glucosa más insulina y se lo dan en 2 horas, ¿no? Esta es la dosis que dan, 0.5 a 2 gramos por kilo y le dan 0.3 a 0.4 unidades a unidades internacionales. Faltó la I acá de glucosa en 2 horas. También podemos nebulizarlo al paciente, porque creen, doctores, que cuando los están nebulizando a los niños o le están dando con inhalador, y ahora la norma dice que puede ser de 2 a 10 disparos por vez, a veces les comienza a producir adormecimiento, doctores, y eso es normal, tengan cuidado. La mamá o, o la persona adulta, además en adultos, porque ellos refieren, el niño a veces no refiere, dice, doctor, se me están adormeciendo, siento pesado los brazos. Y es porque a veces, cuando están dando o tratando una crisis asmática, le dan con todo y se emocionan y le comienzan a disminuir los niveles de potasio. Tengan cuidado. Por eso viene ese adormecimiento cuando han utilizado salbutamol, esa es la explicación. Cuando ya no hay más y no se puede bajar por nada, podemos utilizar, por ejemplo, el Kayalexate, que es una resina de intercambio iónico, ¿no? Esto les va a ayudar a bajar el nivel de potasio. Otra cosa, también podemos utilizar la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, cuando son en casos extremos, cuando están por encima de 7, 8 doctores, ¿no? En resumen, esto: gluconato, bicarbonato, suero glucosado con insulina, salbutamol, Kayalexate, que son resinas de intercambio, y la depuración extrarrenal, que puede ser por diálisis peritoneal o una hemodiálisis, ¿no? Ya para el fósforo y el calcio bajo, ¿no? Tenemos generalmente que tener en cuenta con valores de fosfato menos de 2, ¿no? La hipocalcemia solamente se trata si es sintomática, si no, no.
y van a utilizar cloruro cálcico también, ¿no? Muy bien, cuando también estos pacientes con insuficiencia renal por retención nitrogenada, por hidrogeniones, comienzan a tener problemas del pH, y pH comienza a disminuir, ¿no? Entonces, de lo que se trata acá es tener el pH por encima de 7.2. Ese es el reto. Cuando está por debajo es el problema en una acidosis metabólica, y el bicarbonato que esté encima de 15, ¿no? Cuando tengan esa acidosis, lo que van a hacer, van a administrar bicarbonato igual, bicarbonato observado por el deseado, perdón, por el observado, por el peso en kilos, por 0.5, que es la constante por el peso. La mitad se administra en 2 a 3 horas y el resto en 24 horas también, chicos. O sea, no se emocionen y le manden con todo, ¿no? Este grupo de pacientes también cursan con hipertensión, obviamente por hipervolemia, también va a pasar eso, doctores. Entonces lo que van a utilizar es nifedipino sublingual de 0,25 a 1 miligramo por kilo y lo pueden repetir cada 30 minutos. El captopril no, doctores, porque puede producir un espasmo de la arteria renal y ahí le terminan de volar el poco riñón que tenía. El abetalol también se puede administrar, ¿no? De 0.2 miligramos por kilo. Empieza a los 5 minutos su acción, es rápida y puede administrarse nuevamente a los 5 o 10 minutos, ¿no? Ahora, como este es un alfa y beta bloqueante, doctores, si el paciente está con una ICC, no lo van a usar, por favor. O cuando también esté con un edema agudo de pulmón o con un broncoespasmo, encima sobre piedras palos, está con sibilancias, entonces esto sí no lo van a utilizar. El nitrofusato de sodio también es otro para bajar la presión. Eso tiene que ser en UCI, doctores, en una bomba de infusión continua. Generalmente el efecto es inmediato, es al toque, pero dura 2 a 3 minutos nada más, ¿no? Y este sí es el de elección. Cuando el paciente está con insuficiencia cardíaca o tiene un edema agudo de pulmón, esto es lo que van a utilizar. Muy bien, tratamiento a largo plazo, porque a veces se quedan con la presión elevada, pueden utilizar el nifedipino, la hidralazina, el captopril con mucho cuidado, ¿no? Es fundamental, ¿no?, que en la hipertensión arterial hiperrinianémica debe tenerse en cuenta la hiperpotasemia y la disminución del flujo renal con el uso de captopril, estoy hablando. ¿Cómo vamos a nutrir a estos niños? Como les dije, estos niños son hipercatabólicos. Entonces hay que darle una dieta hipercalórica para favorecer la recuperación renal. Generalmente se puede utilizar una nutrición integral por sonda oral o nasogástrica, y cuando no lo tolere, por ejemplo, cuando tiene vómitos, son anoréxicos, en los síndromes de realimentación también se ve eso, se va a recurrir a la nutrición parenteral, pero mientras tanto traten con la sonda enteral. ¿Cuál es el aporte calórico mínimo? 45 a 55 kilocalorías días, ¿no? El ideal es 120 kilocalorías, ¿no? Y la forma es 70-80% de carbohidratos y 2% de grasas. La ingesta de proteínas debe ser limitada, ¿no? Debe ser a lo mucho 1 gramo por kilo día de alto valor nutricional. Muy bien. ¿Cuáles son las técnicas de depuración extrarrenal? Eso va a depender de la indicación que tengan, ¿no? Generalmente en niños el valor que nos guía no es la creatinina, es la urea, doctores. Entonces, cuando se eleva la urea por encima de 100 y hay una gran sobrecarga de líquidos, vamos a utilizar técnicas de depuración extrarrenal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Acá está bien claro: anuria, hipercalemia, sobrecarga hídrica, hipertensión por aumento de volumen, hiponatremia intensa, acidosis metabólica grave, pH menos de 7,1, ascenso progresivo de la creatinina y la urea, hipocalcemia sintomática con hipofosfatemia que les puede producir paro cardíaco, intoxicación por fármacos, los que reciben quimioterapia y hacen insuficiencia renal, también, o los que son insuficiencia renal y quieren dar quimioterapia, igual, eso se les para yendo el poco riñón que tienen, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? El pronóstico va a depender de la etiología, ¿no? Pero entre más pronto instaremos un tratamiento, y con este avance de las técnicas de depuración extrarrenal, la sobrevida ha aumentado bastante, siempre y cuando tratemos la enfermedad de base, ¿no? O sea, si el problema ha sido un lupus, una deshidratación, una insuficiencia cardíaca, todo eso, entonces nosotros podemos tener un buen pronóstico en este sentido. Bueno, esto sí es lamentable, muy pocos niños. Vamos a hablar un poquito nomás de la insuficiencia renal terminal, ¿no? Es el deterioro progresivo e irreversible, la aguda es reversible, de la función renal. Y ahí sí vamos a tener problemas para remover los productos de desecho y sobre todo mantener el equilibrio
de agua, o sea, el equilibrio hidroelectrolítico junto con el medio interno, el pH y bicarbonato. Muy bien, ¿qué dicen las guías internacionales? Disminución de la tasa de filtración de glomerular por más de 3 meses, ¿no? Eso equivale más o menos a la mitad del riñón de la masa renal, es mayor del 50%. Si un paciente está menos de 3 meses, no es una insuficiencia renal crónica, ya es una falla renal, una pérdida renal. Chispas. Acá. Hay estadiajes, estadio 1, 2, 3, 4, 5. Acá tienen la tasa de filtración glomerular normal de 90-60, de 50, de 60-30, de 30-15, menos de 15, y cuando es menos de 15 mililitros por minuto por metro cuadrado, ya pues una enfermedad renal terminal, ¿no? ¿Cuál es la causa de esto? Depende del país. Hay datos a veces diferentes por cada sitio, ¿no? La incidencia generalmente de la falla renal crónica es entre el 7 a 12 casos por millón de habitantes al año. ¿Cuáles son las causas? Malformaciones renales y de la vía urinaria, esto es en España. Enfermedades hereditarias, ¿no? Nefropatías, por ejemplo, nefropatías glomerulares y otros, ¿no? Este es el reporte europeo. Anomalías estructurales, reflujo, obstrucción, hipoplasia, displasia renal, nefropatías hereditarias, ¿no? Cistinosis, oxalatosis, síndrome de Alport, los turricépalos, nefroptosis, todo eso, 17%, glomerulopatías y enfermedades vasculares sistémicas. Aquí está pues, también el síndrome urémico hemolítico, pero también incluye acá lupus, por ejemplo, las vasculitis. Muy bien. En una insuficiencia renal crónica, nosotros vamos a tener que de manera permanente, vamos a tener sustancias que deben ser excretadas por el riñón y se quedan, y hay una carencia de todo lo que es la síntesis de eritropoyetina y calcitriol. Es decir, estos pacientes hacen anemia y hacen unos problemas y unas malasias de la patada en los huesos, ¿no? Por eso se deforman, son más chiquitos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Generalmente, dentro de las alteraciones hidroelectrolíticas, tenemos que aprender a regular bien el agua, ya sabemos por medio del balance, tratar de regular los electrolitos básicos, sodio, potasio, calcio y fósforo, por favor, importante para la función cardíaca junto con el magnesio. Alteraciones metabólicas, generalmente estos niños tienen una acidosis metabólica, lo que va a condicionar una respiración de Kussmaul, ¿se acuerdan? Pausa, 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 pausa. ¿Se acuerdan, no? Respiraciones, ¿no? Kussmaul, Biot, Cheyne-Stokes, apnéusica, ¿sí? Por favor, doctores. La de Kussmaul es por una alcalosis respiratoria. Muy bien. Alteraciones endocrinas, si baja la eritropoyetina, tienen anemia, pero generalmente la anemia de las enfermedades crónicas para en 8.5, 8, esos son los valores que ellos manejan y les va muy bien con eritropoyetina, ¿no? Por ejemplo, en las alteraciones endocrinas, sistema renina, angiotensina, aldosterona, el del yuxtaglomerular, lo que vamos a tener es que va a aumentar la renina, que es un gran vasoconstrictor, y va a haber hipertensión arterial. Muy bien, por eso tenemos que relajar la musculatura, ¿no? Dentro de las alteraciones sistémicas, ¿no? La función excretora de todos los productos del metabolismo nitrogenado se van a ver alterados. Eso quiere decir que va a aumentar la urea, va a aumentar el ácido úrico, va a aumentar la creatinina y todas las sustancias derivadas del producto de la ingesta de carnes. Muy bien. El cuadro clínico generalmente es combinación, ¿no? Un fallo entre el balance de líquidos y los electrolíticos, se acumulan metabolitos tóxicos, perdemos hormonas, eritropoyetina o la 25, 1,25 es cuando ¿no? De hidroxivitamina D3, y van a haber hormonas que no van a tener nada, van a desaparecer la hormona de crecimiento también, y por eso son chiquitos los niños con insuficiencia renal crónica, y son los únicos que tienen indicación de hormona de crecimiento, sí o sí. A ellos se les pone todo eso de cajón, porque hay personas ahora que, doctor, mi hijito es muy chiquito, no pueden utilizar hormona de crecimiento. Ay, no sé por qué es tan chiquito, ¿qué ha pasado? Y el papá tiene unos 50 y la mamá unos 35. ¿De dónde le va a salir gigante? Ay, no, pero el abuelo tenía 1,90 m. Sí, señora, pero usted tiene unos 50, pues, y el papá también es enano, ¿dónde lo va a hacer crecer? No, pero bueno, así son los papás si quieren hormona de crecimiento, que más los problemas secundarios que tienen, hasta un pseudotumor cerebral les puede producir, que mejorar, ¿no? Entonces tengan cuidado con esas solicitudes irracionales de algunos padres.
¿Qué es lo que van a tener? Hipocrecimiento, osteodistrofia, anemia, acidosis metabólica permanente, desequilibrio hidroelectrolíticos, alteraciones metabólicas, problemas con la tiroides, con los corticoides, disfunción cardiovascular, hipertensión, miocardiopatía, hormigueos, parestesias, mareos, alteración en los factores de coagulación, disfunción inmunológica. Uy, pobrecitos doctores, hay que trasplantarlos nomás a estos guapos. ¿Cuál es el tratamiento? Trasplante renal es la única opción cuando se pierde, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que ver. Y los otros son los paliativos, pues las diálisis, la peritoneal y la hemodiálisis. Ustedes saben que la diálisis peritoneal se pone un catéter, un TENCOF a nivel del abdomen. Estos son preparados especiales tanto para adultos, para niños. Dejan que entre, 30 minutos, abren la llave y que salgan. Los niños con insuficiencia renal se dializan en las noches, el cuerpo toda la noche se sopla dializando porque se les da las bolsitas, todo, doctores, para que lo hagan en la casa y en la mañana se van al colegio. Hacen todo en la noche para dormir, se pone su bolsita. Imagínense, pobrecitos los chiquitos con esa vida. Y los papás también, ¿no? Entonces es algo bien complejo, doctores, ver o vivir eso. A veces uno, bueno, si lo escucha, sabe, pero cuando a veces hay personas que les ha tocado vivir eso es lamentable. Y en el hospital uno tiene contacto a eso, en ese tipo de cosas, y eso es lo que a veces a uno lo vuelve más humano o a veces más frío, así que tengan cuidado. La hemodiálisis, ustedes ya saben, es todo un aparato para eliminar todos los residuos, todas las sustancias tóxicas, ¿no? Cuando el riñón no puede hacerlo, ¿no? También para hemodiálisis necesitan ciertos requerimientos, necesitan un catéter central, uno grande, una gran vena, pueden ser también una fístula arteriovenosa o hay injertos sintéticos también, sí, doctores, ¿no? Catéter venoso central, yugular, subclavio, femoral, he visto en la parte con guía ecográfica, doctores, agarrar las cavas, sí, las venas cavas, la porta, doctor, es increíble, ¿no? Para que se puedan retirar grandes volúmenes, ¿no? Cuando hacen una fístula, tienen que juntar una arteria y una vena, generalmente es de la mano, ¿no? La radial, y es donde se les ve, uno les toca les quiere tomar el pulso y uno siente, pero la fístula que está es bastante complejo, doctor. Se siente un soplazo, un frémito, se siente ahí, ¿no? Entonces, durante los procesos, generalmente se insertan dos agujas para sacarlo. Imagínense, ¿no? Por los pacientes y los niños. Este es un método más rápido, porque cuando uno hace una fístula de este tipo, ¿no? Tiene que esperar a que fistulice. Juntan la arteria con la vena y tienen que esperar a que se forme, que el agujero no se cierre, y eso demora un tiempo, ¿no? Para que fistulice prácticamente. ¿No? El injerto sintético generalmente utilizan una vena artificial, ¿no? Y unen la arteria con la vena, ¿no? Son usados cuando la vascularidad nativa no permite una fístula, a veces no se le encuentra, son muy pequeñitas y aparte que se van a demorar un montón, pueden utilizar esta vena artificial. Esta es la máquina de hemodiálisis, sale la sangre, mide la presión, la bomba de sangre, la heparina para que no se coagula, el material dializable, se filtra todo, entra nuevamente, se controla la presión y sale y regresa al organismo con la sangre limpiecita. Bien, chicos, ha sido casi, creo, maratónica esta esta clase, pero es algo que ya han hecho en fisiología, doctores. Allá tampoco me digan que no. Eso también van a ver, es muy similar la del niño a la del adulto, no van a encontrar mucha variedad. Son conceptos básicos que tienen que saber, esos de la tasa de filtración glomerular, para clasificarla, es lo que más le van a pedir. De ahí a que hagan nefrología como nefrólogos, lo que yo siempre les digo a mis alumnos, ¿no? De prácticas. A veces llegan a neurocirugía y el neurocirujano quieren que sepan ustedes la neurocirugía. Pero pregúntele que al doctor cuántos años le ha costado ingresar, cuántos años ha hecho de residencia, cuánto tiempo está en esta labor. Ya están viejos, 20 años en lo mismo y les comienzan a preguntar cosas que a veces no le va a servir de manera práctica, ¿no? Generalmente las prácticas es para que ustedes adquieran conocimientos prácticos que les van a servir. Yo no sé para qué rotan a y me preguntan las máquinas de diálisis, los filtros, ¿qué hago? Pregunte mejor qué le puedo dar, cómo puedo corregir.
Lo que yo les he dado, eso les va a ayudar bastante, inclusive con un paciente renal adulto, para que más o menos tengan una idea de lo que se debe hacer. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Agradezco más bien su presencia a esta hora tan pesada, después del almuerzo, a veces ni almuerzan ustedes.